Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Queridos académicos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. El día de hoy, pues, vamos a compartir esta hermosa enseñanza de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, titulado El sacerdote obtendrá la dirección de Jehová a través de los Urim y Tumim. En el libro de Éxodo, capítulo 28, verso 30. Dice así: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón, cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Aquí en este pasaje el Señor pues nos está hablando acerca de el Urim y Tumim. Él es el creador del Urim y Tumim. Jehová en su voluntad, Él ha creado el Urim y Tumim. El Urim y Tumim no es algo que lo haya creado el hombre, es algo que lo creó Dios. ¿Para qué? Para que el ministro conozca cuál es la voluntad de Dios. Es uno de los medios de conocer la voluntad de Dios. Por eso dice: y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón. El Urim y Tumim tenían que estar sobre el corazón de Aarón. Por eso es que el Urim y Tumim debe llevarse por dentro, cerca al corazón, ¿no? Cuando entre delante de Jehová, llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Muy bien, veamos entonces acerca del Urim y Tumim. Primeramente, el significado de Urim y Tumim. ¿Qué significa la palabra Urim y Tumim? El Urim y Tumim son dos tablillas planas, y cada tablilla, por un lado está escrito la palabra Tumim, y por el otro lado está escrito la palabra Urim. Ahora bien, Urim daba la respuesta negativa, no, mientras que Tumim declaraba la respuesta positiva, sí. Muy bien, quiero que ustedes eso se lo graben, porque es importante grabarse para saber. Diga conmigo: Urim es no. Urim significa no. Amén. Respuesta negativa. Diga conmigo: Urim, respuesta negativa. No. Otra vez: Urim, respuesta negativa. No. No. Tumim, con T, Tumim, respuesta positiva. Sí. Sí. Entonces, cuando salga Urim, es una respuesta negativa. No. Cuando salga Tumim, es una respuesta positiva. Sí. Así es. Dios está probando algo. Amén. Muy bien. Luego vamos a continuar más aprendiendo sobre esto. Parte 2. Los Urim y Tumim es una de las formas por el cual Dios da a conocer al hombre su voluntad. Como decíamos en un inicio, es Dios quien ha creado el Urim y Tumim. Moisés ni ningún sacerdote ni ministro creó el Urim y Tumim. El Urim y Tumim ha sido una creación de Dios para que el ser humano conozca su voluntad. En otras palabras, es como diciendo el Señor: si tú quieres saber cuando algo es mi voluntad, tienes que usar el Urim y Tumim. El Urim y Tumim es una de las formas para conocer mi voluntad. Entonces, si uno quiere saber, ¿es su voluntad de Dios o no es su voluntad de Dios? Para eso es el Urim y Tumim. Amén. Ahora bien, pero hay muchas formas de conocer la voluntad de Dios. Una de las maneras, por ejemplo, es por medio de su voz espiritual, ¿no? Por medio de su voz espiritual. Dios nos habla, ¿no? De repente: Señor, Dios mío, ¿podemos hacer esto? ¿No podemos hacer? Dime, Señor. Y Dios te habla Dios te habla a tu espíritu: sí, hijo, ve, hazlo.
vaya en tal lugar. Amén, Señor. Entonces uno conoce la voluntad de Dios. Todo profeta entiende que Dios te va a hablar por medio de su voz espiritual. No dice así, Número capítulo 12, verso 8, aquí está hablando. Mire cómo Dios habla por medio de la voz espiritual. Dice, el Señor nuestro Dios dijo, cara a cara hablaré con él. Mire, cara a cara hablaré con él. Está diciendo, yo voy a hablar con mis siervos, voy a hablar cara a cara y claramente. Es decir, que él te va a hablar claramente, con voz espiritual, va a hablar. No por figuras, le está diciendo, ¿no? Es decir, a Moisés no le hablaba por figuras, sino directamente, así, como conversando con una persona, no por figura, porque Dios también habla por figuras, a través de sueños, ¿no? Y dice, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces vemos ahí, cara a cara, Dios puede hablar directamente. Vemos también en el siguiente texto, en el libro de Número 18:1, igualmente dice así, Jehová dijo a Aarón, mire, Jehová dijo a Aarón, dice, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo, y así siguió hablándole. ¿Cómo habla Dios? Habla Dios directamente, así, amén, captado por la voz espiritual de Dios, lo capta nuestro espíritu. Entonces, ¿podemos conocer la voz de Dios cuando Dios nos habla? Claro que sí, la voluntad de Dios se conoce así. Otra forma de conocer la voluntad de Dios, por medio de sueños, ¿ya? Si usted quiere, por ejemplo, saber, Dios mío, Señor, Dios del cielo, dime, Señor, la hermana dice, Señor, que quiere saber, Señor, Dios mío, ¿por qué le están pasando estas cosas? Dios mío, revélanos, Señor, háblanos, Señor. Dios te puede hablar por sueño. Amén. Dios te habla por sueño y entonces te revela qué es lo que debes hacer. Amén. Por sueño Dios te va a hablar. Amén. Por eso dice en el libro del Número, capítulo 12, verso 6, mire lo que dice. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Dice así, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, diga conmigo, en sueños hablaré con él. ¿Cómo Dios nos habla? En sueños, dígalo conmigo. ¿Cómo Dios nos habla? En sueños. En los sueños es un medio que Dios nos está hablando. Amén. Dios nos habla por medio de sueños. Amén. Entonces, quiero conocer la voluntad de Dios, si es que va a suceder esto o no. Señor, háblame, Padre, revélame, esta noche voy a dormir, Señor. Cuando usted va a dormir, siempre dígale, Dios mío, si está en tu voluntad, háblame en esta noche, Padre. Revélame sobre lo que te estoy preguntando, Padre. ¿Por qué no se sana la hermana, Señor? ¿Por qué pasa esto, Señor? Dios mío, ¿por qué está sucediendo esto, Señor? Dios mío, revélame en sueño. Cada vez que vas a dormir, pídele a Dios que te revele. Amén. Y si Dios le place, ahí te va a revelar en sueño. Porque vas a conocer la voluntad de Dios a través de los sueños. Otro medio, sueño, visiones. Dios te va a hablar por medio de visiones también. Amén. En el libro de Job, capítulo 33, versos 14 y 15, nos dice así la palabra del Señor. Sin embargo, mire lo que dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Ahí está, mire la palabra. Diga conmigo, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna. ¿Ve? En visión nocturna. ¿Ve? ¿Cómo te habla Dios? En visiones. Amén. De repente usted está orando, Dios mío, Señor, Padre, muéstrame, ¿no? Porque han habido casos en el cual vinieron personas y me decían, pastor, se me ha perdido mi hijo, pastor, ¿qué podemos hacer? Dios mío, comenzamos a orar, Padre, Dios mío, ¿dónde está su niño, Señor? Y hasta que mientras orábamos, ahí el Señor comenzó a aparecer en visiones. Yo veía dónde estaba ese niño, en qué lugar se lo habían llevado, ¿no? Y así hasta que luego después descubrimos cómo la hermana va a encontrar su niño. Entonces, Dios te puede hablar por sueños, por visiones, ¿ya? Por visiones, amén. Visiones es cuando usted está despierto, amén, despierto. Sueño es cuando usted está durmiendo.
Por esos medios Dios te habla. Otro medio que Dios te habla, punto 4. Hay otro medio que Dios va a hablarle a ustedes, ¿no? Ustedes tienen que saber captar cómo Dios me va a hablar a mí. Amén. Porque el objetivo del profeta es cómo me va a hablar Dios a mí. Por medio del éxtasis también te va a hablar el Señor. Amén. Por éxtasis. Como dice en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 9 al 16, dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, dice. Y quiso comer Pedro, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Pedro tuvo un éxtasis. El éxtasis lo tuvo dormido o despierto. Despierto, porque él estaba orando. Él estaba orando en la azotea, ¿no? Entonces dice, y vio el cielo abierto. Vio el cielo, él miró en el cielo y vio que del cielo, ¿qué cosa bajaba? Y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todo tipo de cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Entonces él, con los ojos abiertos, vio ese lienzo. Amén. ¿Qué es un éxtasis entonces? El éxtasis se ve con los ojos abiertos. Dios te puede hablar por éxtasis. El éxtasis es un medio que Dios usa para hablarte a ti. Amén, hermano. Es un éxtasis que Dios usa para hablarte a ti, para revelarte algo. Amén. Sigue diciendo. Y le vino una voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió no lo llames tú común, le dijo. Esto se hizo 3 veces. 3 veces vio la visión. 3 veces vio ese éxtasis. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Amén. Muy bien. Entonces, Dios nos puede hablar por medio de la voz espiritual. Nos puede hablar por sueño. Nos puede hablar por visiones cuando estamos con los ojos cerrados. Nos puede hablar con éxtasis cuando estamos con los ojos abiertos. Amén. O también nos puede hablar por medio de profetas, ¿no? Puede venir un profeta y un profeta dice: el Señor esto. Amén. Dice en el libro de Ezequiel, capítulo 2, versos 3 y 4, dice: y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Dios usa a los profetas, ¿se da cuenta? Usted se puede dar cuenta cómo Dios usa a los profetas para poder hablar a otras personas. Amén. Entonces Dios te puede hablar por medio de los profetas. Amén. Por eso dice: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este día. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, es decir, el profeta es un medio para poder hablar. Amén. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Un profeta te puede decir también. Amén. Amén, hermano. Otro profeta puede venir a ti y decirte: yo he soñado esto. Amén. El Señor me ha hablado esto. Puede ser. Amén, hermano. El Urim y Tumim es uno de los muchos medios que Dios usa para hablar a tu vida. Amén. No es el único medio, es uno de los medios que Dios usa para hablar a tu vida, por medio del Urim y Tumim. Vamos a verlo. En 1 Samuel capítulo 28, verso 6, nos dice así. Mire. Y consultó Saúl a Jehová, diga conmigo, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Si usted puede ver aquí usted puede ver 3 medios, mire, 3 medios como Saúl consultó, ¿no? Querer saber la voluntad de Dios por medio de 3 medios. Uno era por medio de sueño, ¿no? Señor, háblame en sueño. Dios no le habló porque lógicamente él había hecho lo malo delante del Señor, ¿no? Y también quería matar a David, tenía una mente asesina y todo eso, y también estaba pues ya poseído por el diablo, ¿no? No le habló el Señor por sueño, no le habló por Urim Tumim, no le habló ni por profeta. Podemos ver acá 3 formas de lo que estamos diciendo por medio del cual Dios te va a hablar. Amén. Vas a conocer la voluntad de Dios por medio de eso. Muy bien. Continuemos. Punto 7. También Dios te va a hablar por medio de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras es un medio para hablarte, ¿no? A veces quizás quieras conocer: Dios mío, Padre Santo, ¿hago o no hago esto, Señor? ¿Realizo o no realizo? Un día estás leyendo la Escritura y cuando lees la Escritura
uy, el Señor te habló, ¿no es cierto? Dios te habla por ni hablar. Gracias, Señor, tú me has hablado. Suficiente, ¿no es cierto? Entonces uno da gracias a Dios porque Dios te habla por la Escritura. Entonces la Escritura es un medio para hablarte, ¿no? Ustedes han escuchado cuando en una oportunidad yo estaba, y la iglesia no crecía, ¿no? Ya estaba ayunando el 6º día, cuando de pronto ya yo estaba tirado en el suelo y mientras oraba al Señor, vino un viento y el viento comenzó a pasar las hojas, ¿no? Hasta que luego después yo me levanto mi cabeza y justo mis ojos se fijan en un texto que decía: levántate, oh estéril, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Entonces esa palabra entró en mi corazón, con todo mi corazón me puse a llorar y a llorar, porque sé que esa palabra era la respuesta de Dios. O sea, Dios te habla por la palabra, amén. Dios usa esta palabra para traerte su voluntad, para traerte su mensaje, amén. Entonces, por eso le digo, esta palabra viene a ser para ti, hermano, el medio que Dios te va a hablar también, amén. Es por medio de las Escrituras. Continuemos. Miren lo que dice. Él le dijo: antes, bienaventurado los que oyen la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Cómo me va a hablar Dios? A través de su palabra. ¿Y cómo es su palabra? Por medio de su voz espiritual o por medio de su palabra escrita. Es decir, que Dios te va a hablar con su palabra por medio de su voz espiritual, que vas a oír tu espíritu, o por medio de su palabra escrita. También, amén, puedes usar este medio porque Dios te va a hablar por esa palabra. Amén. Entonces, estamos viendo unos ejemplos de cómo vas a recibir el mensaje de Dios para transmitir al hermano. Pastora, sierva o siervo, estoy con este problema, ¿qué dirá el Señor? Quisiera saber qué dirá el Señor. Déjame consultarlo, déjame orarlo. Usted va y usted ora: Señor Dios mío, si te es posible, si te place, Padre, revélame en sueños en esta noche tal pedido que la hermana me está haciendo. Señor, si no, muéstrame en visiones. De repente estás orando y te apareció en visiones, ya está la respuesta. Amén. O de repente un día estás leyendo y viene una palabra directa a ti. Gracias, Padre, porque la respuesta de la hermana está aquí, ¿no es cierto? Amén. Entonces, por todos esos medios vas a conocer la voluntad de Dios. Amén. Otro de los medios, 8º medio para conocer la voluntad de Dios, por medio de sus ministros. Amén. Lucas 10:16 dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. Entonces, el que oye a un ministro, ¿a quién está oyendo? A Dios. Entonces, ¿Dios me puede hablar por medio de un ministro? Claro. Entonces, de repente, ¿no? Si alguien quiere conocer la voluntad de Dios, a través del ministro. Por ejemplo, el ministro puede decir: hermano, ten por seguro que Dios te va a dar esa casa, hermano. Y tú justamente estás orando: Señor, ¿me darás mi casa? La palabra, tú vas a recibir la casa. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Tú me has hablado, Señor. Tú me has hablado. Son palabras, son mensajes que Dios habla a tu vida. Amén. De esa manera vas a saber cuándo es la voluntad de Dios. Amén. Hay momentos que el ministro va a soltar palabras, y si esa palabra, hermano, es algo que el Espíritu te dice: yo te estoy hablando, ten por seguro que el Espíritu Santo te está hablando. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a lo siguiente. Dios usa muchos medios para que el ser humano conozca su voluntad. Amén. Ustedes como profeta tienen que usar, ya sea oyendo la voz espiritual, ya sea teniendo visiones, ya sea por sueños, ya sea por visiones con los ojos cerrados, orando, o ya sea por éxtasis, amén, o ya sea por algún profeta o por Urim y Tumim. Son distintos medios. El día de hoy vamos a conocer cómo conocer la voluntad de Dios por medio del Urim y Tumim. ¿Ya? Solamente hemos dado un repaso para que usted conozca que son muchos medios. Así que si alguien le pregunta: pero solamente a través del Urim y Tumim podremos conocer la voluntad de Dios, ¿usted qué va a decir? No, hay muchos medios para conocer la voluntad de Dios, pero el Urim y Tumim es uno de los medios que Jehová nuestro Dios lo ha dado. Amén. Muy bien, pasemos al siguiente: el modo de utilizar el Urim y Tumim o suerte. Muy bien.
Cuando usted quiera dar una orientación a algún creyente, quieras orientar a algún creyente, miren aquí, observe, el Urim y Tumim se utiliza así. Lo pones dentro de tu mano y dentro de tu mano cierras tu mano y comienza a girarlo así. Amén. A girarlo para que entre ellos vaya girando los Urim y Tumim. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, tomen el Urim y Tumim. Vamos a la práctica. Así, cierren su mano. ¿Ya? Cierren para que no se escapa, no haya un orificio en su mano para que se vaya a escapar el Urim y Tumim. ¿Ya? Así, giren en su mano, así. ¿Ya? Como dando vueltas, así. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto, así. ¿Ya? Amén. Y usted, lógicamente, luego, esto, antes de hacer esto, pues, tienes que orar y todo lo demás. Amén. Muy bien. Y usted, luego, después de orar, usted pone su oración, le dice, Padre mío, Dios mío, oras al Señor así, ¿no? Dios mío, el hermano viene queriendo saber si debe comprar esa casa o debe comprar ese carro o no, Señor. Padre, ¿debe comprar ese carro? Señor, respóndelo, Padre. Oh Jehová, conforme tú nos has mandado, ahora dirígelo. Da suerte perfecta. Diga conmigo, da suerte perfecta. ¿Ya? Porque a través de esto es dar suerte perfecta. ¿Ya? Da suerte perfecta. Diga conmigo, da suerte perfecta. Muy bien. Y bien, ¿por qué dice da suerte perfecta? Mire lo que dice en 1 Samuel, capítulo 14, verso 41. Dice así. Entonces dijo Saúl a Jehová Dios, ¿no?, de Israel. Saúl quería conocer la voluntad de Dios. ¿Y qué le dijo? Da suerte perfecta. Entonces dijo Saúl a Jehová Dios. Estaba orando Saúl a Jehová y le dijo, Saúl le dijo a Jehová Dios, da suerte perfecta. Y echó suerte. Y la suerte cayó sobre Jonatán, ¿no? De eso vamos a meditarlo luego más adelante. Entonces, diga conmigo, da suerte perfecta. Muy bien. Cuando usted entonces gire así, usted, de ser posible, esté sentado, ¿ya? Esté sentado. Y cuando esté sentado, en la falda de usted, o si es posible poner un trapito blanco, si es, o si no, no hay problema, ¿no? En su falda de usted echa la suerte, en la falda, es decir, entre las piernas cuando uno está sentado. Amén. ¿Dónde dice eso? Proverbios 16, ¿ya? 33. A ver, léanlo por favor. ¿Qué dice? 1, 2 y 3. ¿Ve? Entonces, regazo significa eso. Significa así, la falda, ¿no? Amén. Seas hombre, seas mujer, ¿no? Esa es la falda. Vamos a ver qué significa regazo según el diccionario. La falda de una persona sentada. Amén. Regazo es la falda de una persona sentada. ¿De acuerdo? Y ya como sabe, lógicamente, usted pone sus pies derechos, ¿no? Para que el Urim y Tumim no rebale, ¿no? Amén. Si usted es un varón, puede ponerse una telita, ¿no? Una telita ahí en sus rodillas cuando está sentado, ¿no? Y ahí echar, amén, echar la suerte. ¿De acuerdo? Amén. Muy bien. Puedes también hacerlo sobre una mesa. No hay problema, ¿no? Pero, de ser posible, hazlo conforme, claro, así, ¿ya? Puede ser sobre una mesa, pero también puedes hacerlo así. Cuando usted hace esto, ¿no? Eso se llama echar suerte, según las Sagradas Escrituras, ¿ya? Y usted echa suerte, lo que caiga, dice, mas de Jehová es la decisión de ella. Entonces, ¿quién es el que va a decidir? Jehová va a decidir.
ese es un hecho, ¿no? Ese es un hecho, ¿no? Yo también he echado suerte como ministro, ¿no? Y nunca ha habido una equivocación, una sola equivocación, nunca. A ver, nunca hubo una sola equivocación. Todo ha sido así perfecto. Amén. Porque lógicamente tienes que echar con fe también, ¿no? Con fe, creyendo, Señor, tú me vas a hablar a través de esto. Amén. Bien, vamos ahora a conocer un poco más sobre esto entonces, ¿ya? Escuchen por favor. Si en ambas tablillas se puede leer que dicen Urim, Urim, te está diciendo como un Urim significa no, no, entonces se entenderá que no es la voluntad de Dios que se haga aquello que se piensa hacer. Presten atención. Miren el primer cuadrito, si usted puede mirar el primer cuadrito, dice así, Urim, Urim. Ahora, preste atención aquí. Si usted observa las tablillas, por un lado dice Urim y le das la vueltita, por otro lado dice Tumim. ¿Ya? A ver, miren su tablita. Por un lado dice Urim y por el otro lado dice Tumim. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa Urim? No. Diga conmigo, no. Entonces, por un lado dice no, por el otro lado dice sí. ¿Ya? Por un lado dice no, por otro lado dice sí. La otra tablilla igualmente es igualito. Por un lado dice sí, por otro lado dice no. ¿Ya? Amén. Dice Urim y Tumim. ¿Qué significa Urim? No. Grábeselo. ¿Qué significa Urim? No. Ahí está, mira, arriba. Urim, más abajo dice no. Amén. Ahora, vamos a lo siguiente. Escuchen aquí, miren aquí, por favor. Si cuando usted comienza a girar y usted luego después de esto echa usted suerte, ¿no? Suelta, ¿de acuerdo? Suelta así, ¿no? Un ejemplo, presten atención. Supongamos usted suelta, ¿no? Así, suelta. Cuando suelta, usted tiene que ver qué salió. Lo comienzas a mirar, ¿qué está diciendo? Ah, aquí dice Urim y acá dice Urim, Urim. Si uno de ellos dice Urim y el otro sigue también y también dice Urim, si ambos dicen Urim, te está diciendo no, no. Uno te está diciendo no, el otro te vuelve a repetir no. Entonces te está diciendo doble no. Y al decir doble no, te está el Señor asegurando no lo hagas. No se realice. ¿Ya? Dios dice no. Amén. Si dice, Señor, compraré yo el carro, entonces está diciendo no. ¿Me entiende? Amén. Muy bien. Ahora, volvamos nuevamente. ¿Qué pasaría si usted está echando y echó suerte, ¿no? Y cae y sale así, sale Tumim, lo lees, ¿ah? Eso tiene que leer, como tiene su letrita, Tumim, Tumim. Ah, si dice Tumim, Tumim, te está diciendo sí, sí. Dios te está diciendo sí, sí. Como te dice sí, sí, te está Dios aprobando. Sí puede hacerlo. Amén. Ya, vamos al ejemplo. Supongamos que el hermano te está diciendo, escuchen esto, supongamos que el hermano te dice, hermana, hermano, siervo, dime, ¿debo comprarme ese carro o no? Y si luego después de echar suerte, dijera, no, tú le vas a responder, le vas a hablar como si Jehová hablara. Si dice no, tú no le vas a decir no, sino vas a decir así, dice el Señor que no compres ese carro. Así tienes que comunicar el mensaje. Tú tienes que comunicar el mensaje conforme Él está preguntando. ¿Compro el carro?
Vas a decir así: dice el Señor que no compres ese carro. Así le tienes que decir. No le vas a decir no, sino dice el Señor. Porque, escuche bien, usted no le va a hacer leer a él, no le va a hacer leer, mira lo que dice acá, ¿no? O si quieres le hace leer, pero lo importante es que tú le des el mensaje a él. La lectura tú lo tienes que hacer porque tú eres la sierva de Dios, el siervo de Dios. Y tú eres el que estás transmitiéndole un mensaje, si es o no es la voluntad de Dios. Amén. Entonces, cuando vas a hablar, vas a decirle: dice el Señor que no compres ese carro. Amén. Eso vamos a verlo luego después. Continuemos. Vamos nuevamente al caso. Supongamos estás pidiendo. Ya, miren acá, estás pidiendo por algo, soltaste. Y resulta que uno de ellos dice Urín. Lees, dice Urín. Y el otro sale Tumín. Es decir, no sale. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo no, sí. Es decir, que está combinado. Cuando está combinado, quiere decir no hay respuesta de Dios. Es decir, que Dios no habla. Dios no quiere hablarte. Dios no quiere hablarte. Por eso dice así. Aquí abajo está, mira. Cuando es Urín, Tumín, sale Urín, Tumín, te está diciendo no, sí. ¿Qué dice? ¿Qué significa eso? No hay respuesta de Dios. Diga conmigo, no hay respuesta de Dios. Entonces, cuando alguien te dice, sierva del Señor, me ha dicho que dice, ¿compro mi carro o no? Y si usted vio que dice Urín, Tumín, usted le va a decir, querido hermano, no hay respuesta de Dios. Pero ¿qué dice el Señor? Dios no responde. No hay respuesta de Dios por medio del Urín, Tumín. Amén. No todo responde el Señor. A veces no responde ni por sueño, a veces no responde ni por profetas. Mire el texto, vamos a leerlo. 1 Samuel 28:6 dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urín, ni por profetas. ¿Se da cuenta? Es decir, hay momentos que Dios no responde. No todo tiene que ser una respuesta. Amén. Entonces, cuando las tablillas dicen no, sí, te está diciendo no hay respuesta de Dios. Doctor, ¿y qué pasaría si saliera Tumín y Urín? Lo mismo. Escuchen esto, cuando sale diferente, uno Tumín y otro Urín, no hay respuesta de Dios. Amén. ¿Ya? Idéntico, mira. Si sale Urín y Tumín, no hay respuesta. Si sale primero Tumín y luego Urín, igualmente. Cuando son palabras diferentes, no hay respuesta. ¿De acuerdo? Por favor, tomen su tablilla. ¿Ya? Y sobre su cuaderno van a ponerlo, pongan su cuaderno abierto para que no se caiga. Y ustedes, ¿ya? Muy bien. Las tablillas sobre su cuaderno, parte plana, pongan una parte plana, ¿ya? Muy bien. 1, 2 y 3. Muy bien, pueden soltarlo, suéltenlo así despacio, ¿ya? Suelten despacio ahí, suéltenlo. Muy bien. Quiero que me digan qué salió. A ver, ¿qué le salió? Urín y Tumín. ¿Qué significa eso? No hay respuesta. Ahora vamos a ver un caso. David consulta al Señor por medio de los Urín y Tumín, preguntándole si iría a atacar a los filisteos, y Dios le respondió a David positivamente. Pero el sacerdote lee aquella respuesta con relación a su pregunta y le dice, mire, escuche, la pregunta de David era, ¿iré a atacar a los filisteos? Y cuando el sacerdote usa el Urín y Tumín
y le sale tumín, tumín, ¿cómo le responde? Mire cómo le responde. Él lee eso. Él lee. Dice, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Lo que él estaba pidiendo, ¿entienden? Voy a ir a atacar a los filisteos y librar a Keila. Y le dice, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. ¿Ve? Es decir, mire cómo lo lee el sacerdote. Cuando solamente decía no, no. O mejor dicho, cuando decía sí, sí, ¿no? Muy bien, veamos. Ahí está 1 Samuel capítulo 23, verso 1 y 2, dice así. Dieron aviso a David diciendo, he aquí los filisteos, David, los filisteos están combatiendo a Keila y están robando las ceras, se están llevando los alimentos, David. Y David, diga conmigo, y David consultó a Jehová. ¿Ve? Eso es consultar a Jehová. Cuando alguien viene a usted, ¿voy a hacerlo o no voy a hacerlo? Le está consultando a Jehová, no le está consultando a usted. Amén. Cuando alguien diga, pero ese consultarlo a usted, un momento, yo no decido la suerte. La suerte lo decía Jehová. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Dice o no dice la palabra? Es Dios el que decide, hermano. Amén. Entonces, por eso usted va a decir, no, ustedes están viniendo a consultar a Jehová y yo estoy usando el medio para poder decirle cuál es la voluntad de Jehová. Amén. Por eso dice, dieron aviso a David diciendo, aquí los filisteos están combatiendo a Keila y roban la cera. David consultó a Jehová diciendo, mira cuál era la pregunta de David antes de echar suerte. ¿Iré a atacar a los filisteos? Era la pregunta. ¿Iré a atacar a los filisteos? Dios tenía que decirle sí o no. Urín o Tumín. ¿No es cierto? Y Jehová respondió a David. Mire cómo lo lee el sacerdote, ¿no? Después de haberle salido, ¿no? Tumín, Tumín, él no dice salió Tumín, Tumín. No. ¿Por qué? Porque un profeta lee lo que sale, lee la respuesta. Amén. Amén, hermano. Lee la respuesta. ¿Ya? Siempre lean la respuesta. Amén. Es como en una oportunidad, ¿no? Un hermano viene y me dice así, breve, ¿no? Yo he soñado que hay un hermano, lo vi que él salía tomando, miraba, salía de una casa, miraba si le estaban mirando o no, había tomado unas copas. Entonces, luego después, yo me acercaba y el hermano me decía, pero he tomado poquito nomás. Así me decía el hermano en el sueño. Entonces yo dije, dentro de mí, ¿no? Dije, vamos a buscarle al hermano. Entonces cuando pregunto, el hermano no había venido al culto ese día domingo, ¿no? Él era nuevo, el hermano, ¿no? No había venido al culto. Entonces, luego después lo fui a buscar a su casa y cuando encuentro al hermano, el hermano me dice, siervo, ¿cómo está? ¿Cómo está? Yo no le digo, un hermano te ha soñado. No, un hermano te ha soñado así, no le digo. ¿Por qué? Porque ya yo como ministro leo lo que el Señor ha dicho. Entonces le dije, dice así el Señor, que tú has tomado licor. El hermano me quedó mirando así asustado. Y has tomado en la casa de un familiar, porque así decía el sueño. El hermano más asustado. Pero me vas a decir que un poquito nomás has tomado. Es cierto, pastor, un poquito nomás tomé, pastor, poquito nomás. El Señor también ha visto que has tomado poco, porque has tomado, pero has tomado. Pero eso no está bien delante de los ojos de Dios. El hermano se quedó llorando, se quebró, porque dijo, ¿cómo así Dios me ha descubierto? Porque yo no tomé aquí, fui a tomar, pues, ¿no? Había visitado a mi familia y allí en la casa de mi familiar fue. Pero ¿quién me ha visto ahí? No me ha visto nadie. Pero cómo el Señor lo había visto.
y a través del sueño, ¿entiendes? Entonces, a eso se llama leer el sueño, ¿no? No contar lo mismo del sueño, sino leer, esto dice el Señor. Lógicamente, eso tienes que tener cuando ya tienes los sustentos y las pruebas, ¿no es cierto? No puedes decirlo de frente a alguien porque no vaya a ser que de repente no sea así, porque todo sueño es o ha sucedido o va a suceder. No vaya a ser que no es algo que haya sucedido todavía y usted lo esté juzgando muy rápidamente. Amén. Porque yo antes de poder decirle al hermano, vi, ¿fue al culto? No fue al culto. Pregunté a su familiar, ¿estuvo en tu casa el día domingo? No, no estuvo en mi casa, se fue en un familiar. Coincidía con el sueño que en un familiar había tomado. Entonces, por esa razón ya fui directo para poder hablarle. Amén. Entonces, ahí sí uno puede decirlo directamente, ¿no? De lo contrario, para leer el sueño, siempre pueden ustedes leer el sueño, cuando estén en la plena seguridad. Amén. Ahora, si el sueño es para una autoridad, su autoridad de usted, alguien que esté más arribita de usted, entonces sí tenga los cuidados respectivos, porque no vaya a ser que el siervo, ¿no? Cuando tú escuches, y como eres su subalterno, te va a decir, pero ¿cómo sabes que es de Dios? Lógicamente, ¿no? Usted siempre se acerca y dice, disculpe, a él sí le cuentas el sueño, a él sí le cuentas el sueño. He soñado esto, pero no sé si eso es del Señor o de repente es de mi espíritu, pero yo se lo dejo a consideración para que usted, no sé, le cuento a usted para que usted lo tenga presente. Si de repente es mío, de mi espíritu, o de repente es de Dios, eso lo dejo a usted. Y a cosa que, ya, gracias sierva, gracias siervo. Si él lo está haciendo, ay, Dios mío, Padre Santo, va a traer un remordimiento en él, ¿no es cierto? Mas si no es así, entonces, bueno, él se va a sentir tranquilo. Pero de alguna manera ya le transmitiste el mensaje, porque el objetivo es transmitir el mensaje. ¿Amén? Muy bien. Entonces continuemos. Dice, y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a los filisteos, y Jehová le respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Mire cómo lo leyó el sacerdote. Sigamos. Ahora, cuando había escuchado ya, ve, ataca a los filisteos, David vuelve a consultar a Jehová pidiendo una reafirmación debido al miedo que sentían los que estaban con él. Y la lectura del sacerdote a esta respuesta positiva por medio de los Urim Tumim fue, miren lo que le dice, ¿por qué? Dice, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Mire, el Urim Tumim sale, sí. Entonces, el Señor le dice en la primera, ve, ataca a Keila. David le dice el Señor que vayamos y combatamos a los filisteos. Y los soldados comienzan a decir, David, tenemos miedo, nos da miedo, tenemos problemas ahorita, más encima atacar a los filisteos, ¿qué será si venzamos o no, David? También lo pusieron en duda a David. Entonces David vuelve al sacerdote y le dice, consultemos nuevamente al Señor, la segunda que nos afirme, por favor. ¿Se puede hacer la segunda? Sí se puede hacer la segunda, ¿no? Sí se puede hacer la segunda, si es que el caso es de demasiada importancia. Escucha, si es que el caso es de demasiada importancia, ¿no? Que eso vamos a verlo, el texto sagrado. Pero los que estaban con David, mire, y habían escuchado la primera que le dijo, sí, ataca a Keila, pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, mire, ¿ven? ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Keila era una ciudad que estaba siendo saqueada por los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Jehová, ¿ve? Por la segunda vez, mire, volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, ¿qué dijo? Mire, el sacerdote volvió a preguntar con los Urim y Tumim y le salió, la segunda vez le salió, Tumim. ¿Y qué le dijo el sacerdote? El sacerdote leyó y le dijo, levántate, dice el Señor, desciende a Keila. ¿Ve? Pero eso son ya la forma como lo explica el sacerdote, ¿me entiendes? Levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Amén. Ya le está diciendo el sacerdote. Amén.
Muy bien, sigamos. La obediencia a la guianza de Dios por medio de los Urim y Tumim trajo grandes resultados. Cuando escuchó eso, él tuvo que hacerlo, ir y atacar a los filisteos. Hermano querido, cuando tú echas suerte y te sale, sí hazlo, tienes que hacerlo. Amén. Ten cuidado, no vaya a ser que tú eches suerte y digas, sí hazlo, y tú no lo haces. Estás yendo contra la voluntad de Dios. Por eso, mejor no eches suerte si no lo vas a cumplir. Si vas a cumplir, echa suerte. Así también a los que van a preguntar, usted le va a decir, si me vas a preguntar, si vas a comprar tu carro o no, primero tú tienes que estar decidido. No me mandes a preguntar a Jehová, porque si Jehová te dice no compre, y tú vas a comprar el carro, estás contradiciendo a la voz de Dios. Yo no voy a jugar con Dios, no juegues con Dios. El echar suerte no es un juego, el echar suerte es algo sagrado. No te puedes burlar de Dios. Si Dios dice no, pues es no, hermano. Amén. A su nombre. Un aplauso al Señor. Fue pues David con sus hombres a Keila. Mire, cómo obedeció David. Y peleó contra los filisteos. Pelearon porque ya se llenaron de valor porque la suerte dijo que sí. Se llevó sus ganados, mire. Destruyó a los filisteos, se llevó los ganados, le causó gran derrota y libró David a los de Keila. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, ve, que yo voy a estar contigo y el Señor está con él. Cuando la suerte cae, hermano, es así, hágalo, sigamos. El sacerdote Abiatar, que era el que echaba la suerte con los Urim y Tumim, se fue junto a David hacia Keila. Mire, el sacerdote Abiatar, que era el que tenía los Urim y Tumim. En el momento que se fue a luchar, el sacerdote Abiatar se fue llevando el éfod, diga conmigo, éfod, en el cual, como era común, se encontraba el pectoral y los Urim y Tumim. Veamos. Dice, aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, Abiatar era el sacerdote, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el éfod en su mano. Diga conmigo, descendió con el éfod en su mano. Amén. Y eso de que se llevó el éfod, ¿qué es, doctor? El éfod es como un pequeño chaleco sacerdotal, donde ahí estaba el pectoral, el éfod tenía el pectoral y dentro del pectoral había los Urim y Tumim. Por eso dice, y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él, escuchen esto, puso sobre el éfod, lo ciñó con el cinto del éfod, lo ajustó con él, luego puso encima, en el éfod, en ese chaleco, puso el pectoral y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. Amén. El sacerdote llevaba el Urim y Tumim dentro del pectoral, que había como un bolsillito. ¿Qué es el éfod? Este es el éfod. El éfod es como un chaleco que tenía el sacerdote. El pectoral es del medio, ¿no? El cuadrado que tenían son 12 piedras que tenía, y dentro de esos había un bolsillo donde se llevaba el Urim y Tumim, ¿ya? Por eso cuando dice Abiatar se llevó el éfod, está diciendo que se llevó con todo el pectoral, con el Urim y Tumim. Por eso es que cuando se iba el sacerdote, David estaba con él, ya que le consultaba siempre al sacerdote. ¿Hago o no hago? ¿Voy o no voy? ¿Salgo o no salgo? No, él, como tenía el Urim y Tumim, siempre David lo consultaba a su sacerdote. Por eso en el libro de Éxodo 28:30 también dice esto. Mire lo que dice. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim. Diga conmigo. Repita conmigo. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón. Sobre el corazón de Aarón. Amén. El Urim y Tumim se lleva en el corazón. Esto no se lleva por fuera, se lleva por dentro. Así.
Observen. ¿Ven? Está en el corazón, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Sigue diciendo. Saúl, al enterarse que David estaba en Keila, juntó a su ejército con el fin de acabar con él. Pero David, enterándose que Saúl ideaba mal contra él, llamó al sacerdote Abiatar, diciéndole que traiga el éfod para consultar a Dios por medio del Urim y Tumim. Como David había entrado ya a Keila y había matado a todos los filisteos, ahora bien, él estaba dentro de Keila. Pero luego David se entera, Saúl está pensando venir a atacarte, porque Saúl lo buscaba para matarlo a David, formó su ejército. Entonces David preocupado, si yo me quedo en esta ciudad, lo de Keila, de repente cuando vean a Saúl, ¿me van a entregar para que me mate Saúl o no me van a entregar? Entonces él llama, ¿a quién llama? Al sacerdote, le dice, sacerdote, ven, quiero consultar a Jehová. Vamos a verlo. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano. Mire lo que decía Saúl. Pues se ha encerrado entrando en una ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila, donde se encontraba David, y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar el sacerdote. ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo a Abiatar? ¿Qué le dijo a Abiatar? ¿A quién le dijo trae el éfod? A Abiatar. ¿Quién era Abiatar? Un sacerdote. ¿Qué le dijo? Trae el éfod. ¿Qué había en el éfod? El Urim y Tumim. Los Urim y Tumim. Sigamos. David ora y pregunta a través del sacerdote Abiatar y los Urim Tumim a Jehová Dios lo siguiente. Mire cómo le pregunta. Le hace la pregunta. Vamos a ver. Y David dijo, ¿cómo ora? Mire David. Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila y destruir la ciudad por causa mía, Señor. Está orando. Sigamos. Primera pregunta que le va a hacer al Señor a través del sacerdote. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? En la mano de Saúl. Segunda pregunta, ¿descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Esas eran las preguntas que le estaba haciendo y que debía encontrar respuesta a través del Urim y Tumim. Oración, Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Después de echar los Urim y Tumim, el Señor respondió afirmativamente. Vamos a verlo. Miren la pregunta que hizo David. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, mire, sí descenderá. Echó con los Urim y Tumim y salió Tumim y Tumim. Y el sacerdote, ¿qué le dijo? Sí descenderá. Jehová dice que sí va a descender. Amén. Va a venir Saúl efectivamente a Keila. Sigue diciendo. Luego David pregunta. Ya sabía una respuesta a través del Urim y Tumim. Ya sabía una respuesta. Ahora otra pregunta a través del Urim y Tumim. ¿Se pueden hacer varias preguntas a través del Urim y Tumim? Sí, se pueden hacer varias preguntas. Varias preguntas no iguales, diferentes. Está diciendo, ¿va a venir Saúl? El Señor a través del Urim y Tumim dijo, Tumim, sí va a venir, afirmativamente. Ahora le hace una pregunta, otra pregunta. ¿Me entregarán los vecinos de Keila, a quienes él ha ayudado, ¿no? al libertado de los filisteos? ¿Me entregarán los vecinos de Keila, a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Señor, ¿me van a entregar ellos? Jehová respondió, os entregarán. Es decir, Tumim, sí te van a entregar. El sacerdote Abiatar le dijo, os entregarán. El Señor dice que sí te van a entregar. Sigamos. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila. Como el Señor dijo que sí vienen, ellos huyeron, ¿no? Vamos, porque nos van a matar. Y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David había escapado de Keila y desistió de salir. Ya no fue
no fue hacia Keila porque David había huido. David se salvó de morir por consultar a través de los Urim y Tumim. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Querido hermano, qué grande es poder saber que Jehová nuestro Dios es maravilloso. Qué grande es poder saber que podemos confiar en Él y Él nos da a través de muchos medios para saber es correcto o no es correcto, lo hacemos o no lo hacemos, está bien o no está bien. Qué grande es Jehová nuestro Dios, maravilloso. El Señor es muy bueno, muy grande. Vamos a darle gracias a Dios ahí donde estamos. Dile gracias, Señor, por darme este medio de conocer tu voluntad. Dios mío, gracias, Padre amado, por ser tan bueno y dirigirnos, Señor, y además dirigir a tu pueblo y enseñar a tus hijos para hacer lo correcto delante de ti. Dios mío, guíanos, te ruego, en el nombre de Jesús. Te agradezco, Padre, por el Urim y Tumim. Te agradezco, Padre, por tu dirección sabia, justa y buena. Te agradezco, Padre, porque como profetas y como autoridades podemos conocer tu voluntad. Te agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, Dios nuestro. Amén. 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 Gracias, Señor.